En la inquietud de la noche, cuando las sombras se alargan y el mundo parece sumergirse en la oscuridad, es fácil sentirse perdido, como si estuviéramos atrapados en un interminable túnel de desesperación y soledad. Pero incluso en las noches más oscuras, las estrellas brillan con una intensidad inigualable, recordándonos que la luz siempre puede ser encontrada, incluso en los lugares más inesperados. En un rincón perdido, entre verdes praderas y altas montañas, en un pueblo donde el tiempo parecía detenerse, vivía Teddy, un niño de 8 años con un corazón noble y una mente ávida de conocimiento. Desde temprana edad, Teddy mostró un profundo interés por los libros y un talento innato para las artes. Sin embargo, su familia era todo menos armoniosa. Los padres de Teddy estaban atrapados en un ciclo interminable de agresividad y conflicto. No entendían su amor por las artes ni su fascinación por los libros. En un hogar donde los libros eran considerados un lujo innecesario y las artes un mero desperdicio de tiempo y dinero, Teddy se sentía cada vez más solo y incomprendido. Sumado a esto, la mentalidad conservadora e ignorante de la gente del pueblo. Esto solamente aumentaba la sensación de soledad de Teddy, quien anhelaba encontrar un lugar donde pertenecer. Pero, en medio de la oscuridad, Teddy encontró un rayo de luz en la figura de la señorita Amy. Desde el primer día, ella reconoció su potencial único y se propuso apoyarlo con todo su corazón. Una tarde, después de la escuela y la biblioteca, Teddy reunió todo su valor para pedirle a sus padres un libro que había visto en la librería del pueblo. Pero en lugar de comprensión, recibió el rechazo más cruel que pudo haber tenido. Sus padres no podían entender su amor por los libros y eso lo hirió profundamente. Teddy solamente quería sentirse un poco escuchado y amado. Quería que entendieran su cariño, entendieran su mente y entendieran sus gustos. Días después de haber sucedido esto, la señorita Amy vio desanimado a Teddy y se preguntó qué estaba pasando con él. Así que decidió invitarlo esa tarde después de las clases a una cafetería. Horas después, en la pequeña cafetería del pueblo, Teddy y la señorita Amy compartían un té con galletas, sumergidos en una conversación animada sobre los grandes autores y las maravillosas historias que habían creado. Pero, así como Teddy hablaba sobre estos increíbles autores, sobre su fascinación y su cariño hacia las artes, también le contó un poco de su situación familiar. Le habló a la señorita Amy de cómo sus padres no lograban entenderlo, cómo su mentalidad tan conservadora le cerraba muchas ideas, y cómo esto a veces lo hacía sentir demasiado solitario. Al terminar la tarde, la señorita Amy acompañó a Teddy hasta su casa, y con una sonrisa cálida le entregó un libro envuelto con un lazo, con un mensaje de esperanza escrito en la primera página. Días después, Teddy y la señorita Amy se reunían varias veces a la semana para conversar. Nunca tenían un tema en específico, siempre era algo diferente, pero eso era lo que más les encantaba a los dos. Una tarde, después de estar con la señorita Amy, Teddy regresaba a casa como siempre, pero al llegar, notó algo raro. Al abrir la puerta, se encontró con su hogar completamente vacío. Solo había uno que otro mueble. Teddy, muy confundido, entró a la casa encontrándose con una carta que desplegó y la comenzó a leer. En esta, sus padres explicaban que sus deudas al fin los habían alcanzado y que estos debían de irse de inmediato. No es algo que hubieran planeado y de verdad hubieran querido llevárselo, pero el huir de todo no era la clase de vida que querían para él. Le pedían perdón, pero sabían que estarían mucho mejor alejados. En medio de la incertidumbre y la desolación, una certeza brillaba en la mente de Teddy. Corrió hacia la casa de la señorita Amy, buscando consuelo y refugio en el amor y la comprensión que ella le ofrecía. Llegó desesperado tocando la puerta de la señorita Amy. Ella de inmediato abrió, le preguntó qué estaba pasando. Teddy le empezó a explicar todo lo que había pasado. Sorprendida, la señorita Amy se empezó a cuestionar qué es lo que debería hacer, ya que adoptar un niño no es una decisión para nada sencilla, pero estaba decidida que era lo que quería hacer, ya que había encontrado en Teddy a una familia que ella nunca pudo tener. A pesar de las dificultades y los desafíos, Teddy sabía que en ese nuevo capítulo de su vida aún había cosas buenas en el mundo y finalmente había encontrado su lugar.
Y así, la historia de Teddy nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz y amor esperando a ser descubiertos.